¿Por qué las compañías grandes siempre salen ganando en tiempos de crisis? Ese va a ser el tema por el día de hoy y bienvenidos a No Rise Latino. Hoy decidí crear este episodio para compartirles tres factores importantes a considerar cuando se trata de sobrevivir en tiempos de crisis. Como todos sabrán, estamos en camino a una época de crisis y algunos de nosotros ya hemos sobrevivido unas que otras recesiones con el pasar del tiempo. ¿Por qué decidí crear este episodio? Porque quiero compartir con ustedes tres factores importantes a considerar, no solamente en el ámbito de bienes raíces, sino en cualquier negocio, las cuales les va a ayudar a ustedes prepararse mucho mejor y, cruzando los dedos, ayudarles a sobrevivir otra crisis que a lo mejor está por venir en algún tiempo en el futuro, ¿no? Entonces, el factor número uno a tomar en cuenta cuando se trata de manejar un negocio es tus finanzas. ¿Qué tan en orden tienes tus finanzas? Hay, por ejemplo, la mayoría de las empresas grandes, por decirlo así, ellos están requeridos en reportar impuestos de una manera más seguida, más activa, están requeridos por la ley mostrar estados financieros, cuentas bancarias, el estado crediticio de sus compañías, porque simplemente son compañías muy grandes que están moviendo dinero y tienen que estar haciendo declaraciones de impuestos de una manera constante. En general, en Estados Unidos se diría que cada trimestre, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Es mucho más que simplemente reportar los impuestos y tener unos estados financieros X, sino que mira lo que sucede. Hace unos meses atrás, el gobierno aprobó el famosísimo CARES Act y está ofreciendo préstamos del PPP o préstamos del EIDL para ayudar a todos aquellos negocios para sobrevivir la crisis. Entonces, ¿qué sucede? Que las compañías que ya están, vamos a decir, desarrolladas, establecidas, grandes, que ya tienen su equipo, su personal, todas sus finanzas en orden, lo único que tienen que hacer es única y exclusivamente aparecerse en el banco y decir, quiero calificar para este préstamo y estos son todos mis documentos. Así es fácil. Lo mismo sucedería con un inversionista que va al banco a pedir una hipoteca, ¿verdad? Tienes que tener tus estados bancarios, tienes que tener tu historial crediticio, todo en orden. ¿Qué pasa en general con esas compañías que son relativamente pequeñas? Estamos hablando de compañías que, vamos a decir, contratan a dos a tres personas o que son compañías en donde tú eres el socio, eres el dueño, eres el empleado, lo eres todo, ¿no? Normalmente la contaduría o vamos a decir que tus estados bancarios, todo lo que tenga que ver con las finanzas, no está en tu lista de prioridades, por decirlo así, ¿no? Casi siempre lo que uno estaría pendiente es de cuánto dinero estoy haciendo, me alcanza para pagar la renta, me está alcanzando para pagar la mercancía, la materia prima y todo lo que tiene que ver con los gastos operativos. Y casi siempre uno tiende a dejar todo lo que es relacionado a la contaduría a un segundo plano. De hecho, eso es algo que me sucedió a mí cuando llegó la hora de aplicar para el famosísimo PPP, el EIDL, empecé a trabajar con mis contadores, pero ¿qué pasa? Mis contadores no necesariamente mantienen, vamos a decir, mis libros de contaduría, porque eso es algo que yo escogí conscientemente en hacer por mi cuenta porque quería aprender del proceso para luego poder delegar. Recuerden que primero te tienes que ayudar a ti mismo para poder ayudar a los demás. Entonces, para yo poder haber delegado eso, primero me quería educar bien en el tema para saber exactamente a quién se lo iba a delegar, cómo iba a entrevistar mi equipo de poder y entender exactamente qué es lo que va en lo que es la contaduría y mantener las cuentas en tu libro, todo en orden, de manera que el IRS, el gobierno acá en Estados Unidos, esté satisfecho con cómo tú mantuviste tus estados de cuenta, ¿no? Eso, entonces, ese es uno de los factores, tener tus libros en orden, tener tus finanzas en orden. Otro factor a tomar en cuenta del por qué las compañías grandes siempre salen triunfando en un momento de crisis es el historial crediticio. Yo sé que es algo que mencioné anteriormente, pero ¿qué pasa? Una vez más, lo mismo se aplica con las personas que van a pedir una tarjeta de crédito, que van al banco a pedir una hipoteca. Tú necesitas tener tu crédito en orden, ¿no? Y lo mismo se aplica con los negocios. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno aprueba esos tipos de préstamos, como por ejemplo los del PPP, los del IDL o cualquier otro tipo de préstamo que existe en el mercado? Que los bancos, señoras y señores, están en este mundo para hacer dinero. Los bancos no están aquí para quitarte tu casa, los bancos no están aquí para quitarte tu negocio o para quitarte tu carro. Ellos no les importa el activo. Ellos utilizan ese activo como un método de colectar la deuda, de colectar el dinero que tú le debes a ellos. Entonces, en general, el banco cuando va o piensa hacerte un préstamo, lo primero que ellos se preguntan es, ¿este negocio en realidad tiene la posibilidad de cumplir
con su responsabilidad financiera si yo le llego a prestar, vamos a decir, por ejemplo, $200,000? Entonces, ustedes, hablando así sencillamente, ¿qué preferirían si fueran al banco? ¿Preferirían prestarle $200,000 a una empresa que tiene, vamos a decir, un promedio de 500 personas trabajando, que siempre han demostrado que están pagando sus deudas a tiempo, que tienen un buen punto crediticio, versus un negocio, vamos a decir, pequeño de 2, 3 personas, que a lo mejor un mes sí le alcanza para pagar la renta, otro mes no le alcanza para pagar la renta, otro mes les va decente y entonces ni deben, pero tampoco ganan? ¿Cuáles son las probabilidades de ese negocio fracasar? Y ustedes, como personal del banco, ¿qué pensarían? ¿Preferirían prestarle ese dinero a una persona que tú sabes que hay un chance mucho más alto de que no te devuelvan el dinero, o prefieres prestarle ese dinero a una compañía mucho más establecida? Entonces, ese es el segundo factor. El primero, tener tus finanzas en orden, y dos, tener un buen historial crediticio, una buena relación con el banco, de manera que ellos se sientan cómodos prestándote el dinero. Y la tercera, el tercer factor, tiene que ver más que todo, vamos a decir, que con una ley de sobrevivencia, por decirlo así. Entonces, muchos de ustedes habrán visto en Netflix o en el canal de Discovery Channel cualquier documental que hable acerca de los animales. ¿Y qué sucede en el reino de los animales? Que el que está débil siempre se queda atrás y termina siendo eliminado, mientras que el más fuerte no solamente sale triunfante, sino que el animal más fuerte termina siendo aún más fuerte y termina pasando aquellos genes fuertes a generaciones que están por venir. Lo mismo sucede con los negocios. ¿Qué pasa en un momento de crisis? Aquel negocio que no se sustentaba bien, que no manejaba bien sus finanzas, que a lo mejor un día le rendía suficiente para pagar y al siguiente mes simplemente no le alcanzaba el dinero para hacer nada. Esos negocios son los que terminan desapareciéndose y ellos simplemente terminan siendo parte de, vamos a decir, la ecuación del negocio mayor, ¿no? Usando un ejemplo, por decirles así, ¿no? Entonces tienen una compañía, vamos a decir, de 500 personas y tienen una compañía de 2, 3 personas que a lo mejor raramente está logrando sobrevivir. Vamos a decir que el gobierno llega y dice: nosotros entendemos que ustedes están en una época de crisis y que necesitan un préstamo para sobrevivir, salir adelante. Entonces, ¿qué opinan ustedes que el banco escogería? Aquella persona que tiene, vamos a decir, todos sus estados financieros en orden, su crédito, y que encima de eso están empleando a 500 personas, o aquella empresa que está pues más o menos y que emplean por ahí un promedio de 3 personas. Sí, es algo desafortunado. Es desafortunado que esta empresa que está acá, que ha trabajado muy duro, termine desapareciendo y que esas 3 personas terminen perdiendo su empleo. Pero ¿qué sucede? Estas 3 personas que terminaron su empleo pueden irse a trabajar a esta compañía de más de 500 personas gracias a la ayuda del gobierno, y no solamente eso, sino que la economía local de esa área se sigue sustentando, se sigue manteniendo. Pero si el gobierno decide, vamos a decir, eliminar aquella empresa grande y nada más sale esta empresa que lo único que necesita es contratar 3 personas, ¿qué creen ustedes que pasaría al restante grupo de 500 personas? No solamente esas familias perderían su trabajo, sino que el pueblo o el país podría entrar en un estado de depresión. Llegaríamos a una recesión, a la Gran Depresión, quién sabe. Y todo eso es un factor que todos nosotros tenemos que estar no solamente en los negocios, sino también en las bienes raíces. Así que bueno, 3 puntos importantes para recapitular. Uno, tienen que asegurarse de que tengan sus finanzas en orden. Segundo, un buen historial crediticio. Y tercero, cómo comprobar que tu negocio sea entre los que están más fuertes, de manera que no solamente logres sobrevivir en una época de crisis, sino que al mismo tiempo logres garantizar que todos tus empleados estén cómodamente, estén sanos y salvos, con un empleo en donde ellos puedan llegar al final del día, no solamente para alimentar su familia, sino que al mismo tiempo para lograr cubrir con las rentas y al mismo tiempo lograr pagarles el arriendo a aquellos que me están viendo hoy en día, que son inversionistas en bienes raíces. Y mientras te tengo aquí, no se te olvide darle un like a este episodio, aquí abajito, y al mismo tiempo escogí un episodio muy especial que te va a ayudar a ti a complementar todo lo que aprendiste en el día de hoy acá. Así que nos vemos pronto, se me cuidan, besitos, chao.